Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. Dice la Escritura, así más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios. Oremos, hermanos, por favor. Padre bendito que moras en la eternidad, te agradecemos tus bendiciones, tu presencia, todas aquellas atenciones, Señor, que tú has tenido y tienes y continuarás mostrando, Señor, tu benevolencia para con nosotros. Gracias porque a pesar de nuestra descuido espiritual y nuestra falta de interés quizás en algunos aspectos que fallamos en la vida cristiana, a pesar de todo ello, Señor, y al reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, tú nos continúas dando de tu presencia, continúas dándonos, Señor, de la provisión que nosotros necesitamos y muchas veces sin necesidad de solicitarlo. Tú siempre estás con nosotros y nos provees, nos suples, Señor, de lo suficiente. Gracias por proveernos, Señor, tu preciosa palabra, la cual al abrirla y al meditarla siempre hay algo pertinente para nuestra vida espiritual. Te ruego pues que en esta tarde los siguientes minutos sean gratos a la meditación de tu palabra en nuestros corazones y que podamos llegar a casa henchidos de tu palabra, del gozo de estar en la casa del Señor. Y pedimos pues una vez más tu presencia y que tu Espíritu Santo nos haga entender tu palabra en esta tarde. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El contexto de este versículo, el fruto del Espíritu, estos par de versículos que hemos leído ya, están presentándose en contraposición a las obras de la carne. Pablo les está hablando en el capítulo 5 a estas iglesias de esta región de Galacia, que estaba constituida por varias iglesias. Les está hablando acerca de la libertad cristiana. Una vez convertidos a Cristo, tenemos una libertad, pero que se debe de considerar esa libertad justamente como lo que es. No es una libertad para vivir como a nosotros nos plazca, es una libertad en Cristo. Una vez convertidos al Señor, hemos sido libres de la esclavitud del pecado, hemos sido libres de la condenación del pecado, pero ahora nosotros tenemos esa libertad para elegir servir al Señor y vivir de acuerdo a la vocación con la cual fuimos nosotros llamados. Porque antes servíamos al pecado, ahora debemos servir al Señor una vez convertidos a Cristo. Y Pablo está hablando que una vez dentro de la vida cristiana, una vez convertidos a Cristo, pues entonces hay una acotación en el capítulo 5 donde Pablo está hablando acerca del trato entre los hermanos. Y justamente en el versículo 14 y 15 dicen del capítulo 5 de Gálatas, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Habla de tratar al hermano, al prójimo, pero también en el 15 habla, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Cabe recordar que el apóstol Pablo en ocasiones utilizaba la ironía para expresar ciertas situaciones o ciertas verdades, y es en ese tenor o en este contexto, quiero decir, en el cual Pablo habla acerca del fruto del Espíritu. Porque en el 16 continúa hablando que así como si ustedes hay ciertas situaciones, roces entre ustedes, pues también eso es cuestión de la carne, pero más bien deberían, dice el versículo 16, andar en el Espíritu y no satisfacer las necesidades, satisfacer los deseos de la carne.
Y comienza a hablar y explicar lo que ya conocemos y ya sabemos, esa lucha interna en el creyente del aspecto espiritual con el aspecto humano o natural, es decir, por nuestra naturaleza pecadora y humana, que siempre habrá una lucha constante. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Voy, no voy? ¿Lo digo, no lo digo? ¿Me quedo, me voy? ¿Reacciono o me detengo un poco? Una lucha constante. Y en ese tenor, repito, Pablo comienza y continúa más bien en el verso 19, hablando de las obras manifiestas de la carne, lo visible. Otro término que leí en alguna versión decía obras descaradas de la carne. Pero cuando Pablo llega al versículo 22 y el 23, ya no está hablando de obras. Ahora Pablo está hablando, el apóstol Pablo, de una actuación, es decir, de un actuar del cristiano, no de una situación que es impulsada por la carne, sino por un actuar que es movido por el Espíritu de Dios morando en el creyente. Mas el fruto, las obras de la carne son estas, y manifiestas son las obras, pero en cuanto al fruto del Espíritu, lo expresa de esta manera: es uno solo el fruto, como si estos llegasen en una sola presentación, voy a decirlo de esa forma, como si fuera, para entenderlo, una unidad presentada, pero compuesta esa unidad, es decir, como un racimo de uvas. Allí está el sarmiento, allí está un racimo, pero está compuesto por varias unidades, por varias uvas, por varias piezas. El fruto del Espíritu es, como diciendo Pablo, esto es la manifestación de la carne, es de esta manera, pero también el fruto del Espíritu, es decir, tú vas a reaccionar, o más que reaccionar, vas a actuar en base al fruto. Al ser lleno, cuando seas lleno del Espíritu Santo, cuando seas controlado por el Espíritu de Dios, entonces las obras de la carne ya no serán manifiestas, ahora manifestarás el fruto del Espíritu. Y presenta 9 virtudes cristianas, por decirlo de esa manera. Así que me gustaría compartir con ustedes, hermanos, la descripción de estas virtudes cristianas, para que recordemos cómo debe ser nuestro actuar en diferentes situaciones. Ya no manifestando las obras de la carne, lo que nuestra naturaleza humana de forma inherente o de forma nata nos hace impulsivamente hacer, sino que debemos de actuar en base al Espíritu de Dios. Dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor. Comienza Pablo expresando esta virtud llamada amor. El fruto del Espíritu se va a manifestar, se va a expresar, dice Pablo, número 1, en amor. Aunque el sentido, bueno, podemos dividir, se pueden clasificar, dividir como queramos verlo, estas 9 virtudes en 3 grupos, de 3, por supuesto. Las primeras 3 virtudes pudiésemos decir que son virtudes que están del creyente, que están relacionadas con él y Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor. Aunque el sentido específico tienen relación hacia Dios, estas primeras 3 también capacitan para una mejor comunión al creyente con el Señor. También el amor es una expresión general en relación con los demás y con uno mismo. Dice la palabra de Dios, uno de los mandamientos, que hay que amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Hay que aprender a amarnos a nosotros mismos para amar al prójimo, pero dice en la Biblia que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros.
Y lo menciona Pablo en primera instancia, el amor. Ya se dio cuenta usted que la Biblia no habla de un querer, habla de amar. Y habla del amor. El amor es la primera de las virtudes que describe Pablo, y lo describe muy bien el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, ya lo conocemos. No lo vamos a leer, es un poquito extenso el pasaje para resumir un poco el tiempo. El amor, hermanos, es lo que Dios es, y eso es lo que nosotros deberíamos ser. En 1 Juan capítulo 4, versículo 8, dice este versículo, 1 Juan capítulo 4, versículo 8, nos habla justamente de que Dios es amor. 1 Juan capítulo 4, versículo 8, dice la Biblia: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que Pablo está presentando, si Dios es amor y Dios nos ha amado a nosotros, y nuestro estado espiritual, nuestra condición espiritual es el resultado del amor de Dios. Y si Dios es amor, entonces nosotros también tenemos que amar como Dios nos ha amado. Este tipo de amor divino, hermanos, con el cual Dios nos ha amado y lo ha demostrado, repito, es lo que Pablo está describiendo en 1 Corintios 13, y ese es el amor de Dios, se ve expresado en toda su plenitud a través de la cruz de Cristo en el Calvario, en la crucifixión del Señor en el Calvario. Es la mayor expresión del amor de Dios. Pablo dice, así como Dios nos ha amado, nosotros tenemos que amar a Dios, pero también hay que amar a los hermanos. Por encima de todo lo que se hace, debe estar atado también con el cordón o el vínculo del amor, se nos expresa en la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 14, Colosenses capítulo 3, verso 14, dice la Escritura: y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así que Pablo está describiendo, si quieres mostrar en tu diario vivir, en tu diario actuar, si tú quieres vivir de una manera distinta como Dios lo ha hecho, entonces muestra el amor con el cual Dios te ha amado. Mas el fruto del Espíritu es amor. Es fácil amar a la esposa, es fácil amar al marido, es fácil amar a los hijos, fácil amar a los padres en el sentido o en relación a cualquier otra persona que no tiene mucho que ver o está fuera del círculo de nuestros afectos. A eso me refiero. Es decir, a las personas que nos hacen bien es fácil amarlas, no es tan complicado. Pero muchas veces amar a quien nos ofende, nos lastima, nos injuria, a veces es muy complicado amar. Pero dice la Biblia que el fruto del Espíritu de Dios se va a manifestar a través del amor de Dios. Y sobre todas las cosas que debemos hacer, dice la Biblia, sobre todas las cosas que hagas, dice, átalo con el vínculo del amor. Todo lo que hagamos, hermanos, si no lo hacemos con amor, ¿de qué sirve? Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 13, solamente para recordarlo primero: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no es que haya lenguas humanas y angélicas. Pablo dice, si yo hablase, si existieran y si yo lograra saberlas, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y entendiese toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, dice Pablo, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, dice Pablo, ¿de qué me sirve? O afirma, de nada sirve. Así que todo lo que usted hagamos, hermano, usted y yo hagamos y realicemos en la vida, tiene que estar
envuelto con el vínculo del amor. Si vamos a hacer algo por Dios, si vamos a presentar a Dios nuestro corazón, nuestra vida, nuestra profesión, nuestros conocimientos, nuestro oficio, nuestro hacer, nuestro ministerio, lo que voy a hacer dentro y fuera del templo para la gloria del Señor, todos debemos de hacerlo con amor. Porque si no, no vale la pena. Porque si no, no tiene sentido hacerlo. Mas el fruto del Espíritu, dice en la Biblia, es amor. Todo lo que usted haga, querido hermano, hágalo con amor. Hágalo con amor. Muchachos, todo lo que hagan en la iglesia y en los ministerios en los cuales puedan estar envueltos o el ministerio en el cual puedan estar involucrados, háganlo siempre mostrando amor. Nuestra tendencia, ¿no es cierto, hermano? Nuestra tendencia humana siempre es quejarnos, ¿no es cierto? Renegar. Ay, este carro ni sirve. Ay, este carro ya se le cayó el mofle. Uy, ya hay que bombearle tanto para que pueda frenar y ya no voy a alcanzar a llegar a la iglesia. Y que aquí estuvieran, un hermano siempre se quejaba de la iglesia, pastor, ¿hay martillo? No, hermano. ¿Y por qué no hay, pastor? Digo, ¿quién lo quebró? La otra vez lo estábamos usando, un hermano lo quebró el mango y ya no lo repuso. Ah, bueno. Pues es que no se puede hacer nada sin el martillo. Hermano, pues vaya a comprar uno. Así de sencillo. Nos podemos quejar, nos podemos renegar de la situación, pero tengamos o no tengamos los medios para hacer algo por Dios, hagámoslo siempre por amor. Pero también la palabra de Dios continúa diciendo, más el fruto del Espíritu es amor, pero también continúa diciendo gozo. Gozo. Para el cristiano genuino que en verdad ama al Señor, el gozo es no solo, hermanos y muchachos, la consecuencia necesaria del amor, sino el amor se convierte entonces en un deber. Filipenses capítulo 3, versículo 1, unas páginas más adelante en nuestras Biblias. Filipenses capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios. Filipenses 3:1, les dice Pablo a los hermanos de la congregación o iglesia de Filipos, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Dice, a mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas y para ustedes es seguro, dice Pablo, si yo tengo que repetir las veces que les tenga que repetir las enseñanzas bíblicas, para mí no hay ningún problema y para ustedes es seguro. Y Pablo dice aquí al inicio del versículo, gozaos, gócense. No les dice, hermanos, en ciertas ocasiones van a poder estar contentos, alegres y se van a gozar. En otras, no tanto, así que están justificados si no se gozan en determinadas situaciones. No, dice, gozaos. Y en el capítulo 4, versículo 4, Pablo nuevamente presenta un pasaje, un versículo semejante donde dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, están así firmes en el Señor, amados. Dice, perdón, es el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Salud. Regocijaos. Ya no solamente gócense, ahora regocíjense. El regocijarse, hermanos, es ir un paso más allá del solo hecho de gozarse. Hay situaciones que realmente las disfrutamos, las gozamos. ¿No es cierto, hermano? Disfrutamos una reunión como la de ayer. Disfrutamos alimentos como los de ayer. Disfrutamos sobre todo una predicación como la de ayer. Disfrutamos cuando venimos al templo, a la casa de Dios. Disfrutamos cuando escuchamos una escuela dominical. Nos gozamos cuando escuchamos la palabra de Dios expuesta. Nos gozamos cuando cantamos los himnos, cuando venimos al templo y se nos pierde la voz con los demás hermanos, porque cuando lo hacemos en casa no encontramos el tono. Muchas veces. Y ya cantar con los hermanos nos alegra, nos motiva, nos impulsa y nos levanta y despierta nuestro espíritu. Dios siempre nos dará motivos, queridos hermanos, para estar contentos y gozarnos. Y no solamente gozarnos, sino regocijarnos también en el Señor. Pero eso solamente lo puede hacer el cristiano, que anda
en el Espíritu, es decir, aquel que es lleno del Espíritu Santo. Pablo les recuerda a los hermanos de las iglesias de Galacia, andad en el Espíritu, les dice, porque andar en el Espíritu vas a mostrar estas virtudes, amor y gozo. El gozo es contentamiento y satisfacción con Dios y con los tratos que Dios tiene por nosotros. Pero continúa Pablo diciendo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Y hay una tercera virtud que es la paz. Una vez aceptada, nos recuerda la Biblia, la reconciliación con Dios, entonces gozaremos de entera paz con Dios, sabiendo en quién hemos creído. Nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:19, 2 Corintios 5:19, lo siguiente. 2 Corintios 5:19 y 20, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Una vez reconciliados con Dios a través de creer en Cristo, entonces gozamos de entera paz. Repito, sabiendo en quién hemos creído. Pero también la paz con Dios, hermanos, incluye paz en las relaciones armónicas entre los hermanos. Para poder gozarnos o para poder vivir, para poder gozarnos con los demás, pues tenemos que vivir en paz. Porque si no tenemos paz con los hermanos o con la familia, ¿cómo tendremos gozo? Y eso depende, hermanos, de nosotros. Pablo le escribió a los hermanos de Roma en Romanos capítulo 12, versículo 17, y les dijo, hay aspectos que dependen de ti, algunos no, pero en cuanto dependa de ti. Romanos capítulo 12, versículo 17, dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18. Si es posible, dijo Pablo, en cuanto dependa de vosotros o de ustedes, estad, ¿qué cosa? En paz con todos los hombres. Pablo sabía, hermanos, que había gente difícil, que había personas difíciles de tratar. Pablo entendía claramente lo que usted y yo entendemos en la actualidad, porque eso es una verdad clara que no se puede negar, que no siempre vamos a poder estar en paz con alguien más, pero eso no quiere decir que vamos a estar en pleito con esa persona. Pablo les dice a los hermanos, si es posible, en cuanto dependa de ustedes. Porque va a haber ocasiones que ya no va a depender de nosotros mismos, de uno mismo. En otras palabras, dice Pablo, tú haz lo que tú tengas que hacer para estar en paz con los demás. Haz lo que tengas que hacer para estar en paz con el hermano, con la hermana. Si es difícil de tratar, de saludar, de convivir, quieres tratarle fraternalmente, pero no se puede porque, no sé, se queja mucho, habla mucho, critica, murmura, o el carácter choca con el mío, pues a lo mejor no podemos avanzar más ya en la fraternidad. Dice Pablo, en cuanto dependa de ti, tú haz lo que tú tengas que hacer. Si hay algo que se levanta una barrera, que no sea de tu parte, que sea de la contraparte nada más. Pero tú haz lo tuyo, si es posible. Pero siendo llenos del Espíritu Santo o siendo guiados por el Espíritu de Dios, dice la Biblia que entonces nosotros vamos a mostrar amor, gozo y paz también, en cuanto sea posible. Voy a continuar rápidamente porque el tiempo está transcurriendo. En la siguiente parte del versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y luego continúa Pablo hablando de la paciencia. Pudiésemos decir que la paciencia, hermanos, es la largura de ánimo que se ejercita en relación con las personas, pero también esta virtud, la paciencia, ayuda a soportar, entre paréntesis,
sin rencor vengativo, la conducta mala de parte de otras personas hacia nosotros. Es la largura de ánimo, es decir, es la resistencia a determinada situación cuando nos afligen o cuando alguien tiene una actitud mala o perversa hacia nosotros. Uno tiene que ser ecuánime, la largura, la preservación de nuestro buen ánimo. Paciencia. Ahora, estos tres siguientes virtudes, paciencia, benignidad y bondad, se dice también, o podemos clasificarla como virtudes que están relacionadas hacia otros. La paciencia. Efesios capítulo 4, versículo 2. Dice la Biblia desde el versículo 1, Efesios 4, 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, dice Pablo, con paciencia los unos a los otros. Paciencia. Ser pacientes. ¿Cómo se necesita paciencia, hermanos, para tratar en la vida a las personas? ¿No es cierto? No necesitaríamos paciencia si viviésemos solos en una isla, por ejemplo. Bueno, a lo mejor sí, porque tenemos un carácter a veces que ni nos soportamos nosotros mismos, ¿verdad? Y a lo mejor nos íbamos a enojar con nosotros mismos en determinado momento y nos íbamos a dejar de hablar. Máxime cuando nos encontramos viviendo en una sociedad, es decir, en una compañía con el esposo, con la esposa, con el cónyuge, por supuesto, o vivimos en una sociedad, vivimos en compañerismo y en cercanía con otras personas. Se necesita paciencia. Necesitamos ser pacientes porque la gente no siempre, los demás no siempre van a pensar igual que uno, ¿verdad que no, hermano? ¿Verdad que no? Tenemos diferentes puntos de vista, diferente criterio, opiniones. La Biblia dice, no contendáis sobre opiniones, nos dice la palabra de Dios, porque Dios sabe que una opinión es muy volátil, es muy cambiante. Podemos tener una disparidad, es decir, una discordancia con la esposa o con el esposo porque ella dice que se hagan así las cosas y uno dice, no, es que tú no lo has hecho, yo siempre lo he hecho, pero tú no sabes cómo hay que hacerlo, yo lo voy a hacer de esta manera, no hazlo de otra forma porque es más fácil, es más rápido, como yo te digo, es más rápido, pero corro peligro, corro riesgo, no lo sé, estoy creando una situación. O nosotros queremos que los hijos hagan de cierta manera las situaciones, pero quizás no se van a dejar. O quizás en el trabajo, los compañeros o el patrón quiere, hay una situación, necesitamos ejercer el ser llenos del Espíritu para manifestar el fruto del Espíritu y poder ser pacientes. Ya el pastor lo decía en la mañana, por nuestras propias fuerzas no logramos avanzar. Por más que digamos, yo tengo mucha fuerza de voluntad, la fuerza de voluntad recae en nuestras propias fuerzas, valga la redundancia. La gente dice, pues yo dejé de fumar porque tuve fuerza de voluntad. Ya dejó de fumar. Bueno, nada más 3 meses. Entonces, ¿de qué le sirvió la fuerza de voluntad? Prácticamente de nada. Se requiere paciencia. También la paciencia es la extensión del ánimo en relación a las aflicciones, a las contrariedades y a las persecuciones. La paciencia nos sirve de mucho porque nos mantiene ecuánimes en una determinada situación y se extiende nuestro buen ánimo en situaciones para poder resistirlas. Continúo. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, gozo, paz, paciencia. Continúa hablando Pablo y dice benignidad. La benignidad no es otra cosa, hermanos, más que podemos llamarle gentileza. La gentileza es el solo hecho de tener modales. La gentileza podemos decir que es la urbanidad, es decir, los buenos modales, la educación. El ser gentil con otra persona o con otras personas es sencillamente ser benignos, es ser gentiles, mostrar gentileza.
modales. Lo que Pablo está diciendo es que si tú eres hijo de Dios, eres creyente, tú tienes que mostrar amor, gozo, paz, paciencia, pero también benignidad, porque un cristiano debe demostrar buenos modales, buena educación, expresar con permiso, muchas gracias, por favor. No, a ver, pásame eso. ¿Cómo que pásame eso? ¿Me lo puedes dar, por favor? Se me cayó. ¿Me lo puedes dar, por favor? Es muy distinto, ¿no es cierto, hermano? O si uno va a pasar frente a otras personas, por lo menos decir con permiso y no pisarle los callos. Porque eso sucede muchas veces, ¿verdad? Pasamos, andamos apurados y hasta golpeamos o empujamos. Muchas veces no nos damos cuenta. Pero usualmente es tener el cuidado, la modalidad, es decir, la urbanidad. Si llegamos a un lugar techado, por ejemplo, los hombres tenemos que descubrirnos la cabeza, sobre todo si entramos al templo. Si hay damas, debemos de cuidar nuestro hablar, nuestro comportar, y aunque no las hubiera, también tenemos que tener, porque eso habla del testimonio cristiano. Benignidad. Esta idea también de la benignidad no solamente habla de gentileza, conlleva la idea, esta palabra, benignidad, de ser útil y ser servicial a otros también. No solamente de urbanidad, ser gentiles, tener modales, sino habla de ser serviciales a otros también. La benignidad va muy tomado de la mano con la bondad, porque la bondad tiene la idea de la nobleza de carácter y es como una combinación de otras dos virtudes, la justicia, ser justo, y el amor, la bondad. Así que Dios nos llama, hermanos y muchachos, a ser pacientes, pero también a ser benignos, gentiles. Enséñele principios bíblicos a sus hijos, pero también urbanidad. Cómo sentarse. Pastor siempre lo ha dicho y siempre lo han expresado detrás del púlpito. Tenemos que aprender cómo sentarnos, cómo conducirnos, cómo pararnos, cómo tratar a los demás, a los hombres, a las mujeres, a las damas. La Biblia lo enseña. A los hermanos ancianos de la iglesia, a los más grandes de mayor edad, hay que tratarlos como nuestros padres, dice la Biblia. A las muchachas debemos tratarlas como nuestras hermanas, dice la Biblia. Y así nos enseña la Escritura. Benignos, pero también ser bondadosos, ser nobles de carácter con los demás. La benignidad es mostrada a otros. En un ejemplo muy claro, en Lucas, no lo busquen, capítulo 30 al 35, donde habla la Biblia acerca de la parábola del buen samaritano. Cómo fue gentil, cómo fue bondadoso, misericordioso y compasivo. Y termino volviendo al versículo 22 y 23. Benignidad, bondad. Y continúa el versículo diciendo fe. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Pudiésemos decir que la fe, la mansedumbre y la templanza, ya para culminar la meditación, son virtudes que están relacionadas hacia uno mismo. Es decir, la fe en este versículo tiene el sentido de fidelidad por la que una persona es digna de crédito y de fiar. No de crédito de que va a pedir un préstamo, ¿no? Es digna de crédito, es decir, de que es digna de confianza, pues, de que se gana la confianza. Esa persona sí da crédito, decimos, pero no es que da préstamos, no, sino que es digna de fiar. Es cumplida, es responsable. Fe conlleva la idea, hermanos, de confiar, de fiar, también de fiabilidad, tanto hacia uno mismo y de uno hacia las personas. Usted sabe que no a cualquier persona se le puede confiar algún trabajo, ¿verdad? Que no, alguna asignación. No a cualquiera. A veces en la familia le decimos, a ver tú, hija, haz esto. ¿Y por qué no lo hace mi hermano? Es que no lo va a hacer. Mejor hazlo tú lo vas a hacer bien. O vamos con el hijo, le decimos, oye, hazme el favor, hazme esto, por favor, porque
porque tu hermana no lo va a saber hacer y va a empezar a renegar. Mejor tú sí lo vas a hacer bien, tú tienes experiencia. Fiable. No estamos menospreciando a la persona, sencillamente lo sabe hacer. Confiamos en él, confiamos en ella. O vamos con una persona que es muy poco comunicativa. ¿Verdad que sí, hermano? Hay personas que son de fiar. ¿Por qué? Porque lo que se les dice o lo que escuchan, lo guardan. Y aunque no se lo digamos y no le preguntemos y no nos lo digan, pero el eslogan de esas personas es, el tema es, me voy a la tumba con eso. Son personas dignas de fiar en muchos de los casos. Sabemos que si le encargamos algo o le compartimos algo, sabemos que no lo va a comentar con nadie más. Fe, fiabilidad, confianza. Pero también nos enseña la Biblia que no solamente la fe es una virtud emanada del Espíritu de Dios obrando en el cristiano, sino también la mansedumbre. La mansedumbre pudiera ser una virtud difícil porque en un momento dado puede presentarse una tensión entre los dos extremos, entre la impulsibilidad y entre la cobardía. Es decir, ser manso o practicar la mansedumbre no quiere decir ser débil o cobarde. ¿Ok? Hay que entenderlo bien. Una persona mansa, es decir, aquella que desarrolla la mansedumbre, es una persona con docilidad en su carácter, una persona sumisa, una persona que aprende a someterse en un momento dado. Eso no quiere decir que sea una persona débil de carácter. La mansedumbre, hermanos, no tiene nada que ver con la debilidad. Se manifiesta, se expresa la mansedumbre, especialmente en la disposición, escuche esto, de ceder los propios derechos, exactamente de uno mismo, por amor a los demás o en provecho de otros. ¿Sabe lo que hizo el Señor Jesucristo, verdad? Dice que se despojó a sí mismo. No escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Aprendió a someterse al Padre. Y no se aferró a decir, no, yo soy Dios también, yo soy parte de la Trinidad. ¿Por qué voy a tomar un cuerpo humano como de aquellos pecadores que están allá y aún ser llevado a la cruz y morir de esa manera? Y además ser siervo. Yo soy Dios, pudo haber dicho. Dice la Biblia, no se aferró. Se sometió a la voluntad del Padre. Mansedumbre. Mansedumbre. Es asumir un puesto, una posición, vamos a decirlo así, de subordinado, como cuando lo hizo Jesús, lavando los pies de sus discípulos. Vamos a Juan capítulo 13, versículo 1. Y ya para finalizar, Juan capítulo 13, del versículo 1 al 17, encontramos la narrativa de cuando, por parte de Juan, por supuesto, de cuando el Señor Jesucristo lavó los pies de los discípulos. No voy a leer todo el pasaje, pero quiero que veamos, por ejemplo, el versículo 4 dice, y se levantó de la cena y se quitó su manto, habla de Jesús, y tomando una toalla se la ciñó. Versículo 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos, dice, con la toalla con que estaba ceñido. Versículo 6, entonces vino a Simón Pedro en turno, le tocó a Pedro lavarle los pies y Pedro le dijo, Señor, por favor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Le dijo Pedro, como diciendo, Señor, ¿tú no tienes que hacer eso? Le dijo, ¿tú me lavas los pies? Versículo 7, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Señor, entonces si es así, entonces lávame todo, manos, pies, cabeza, todo. No, tampoco, le dijo el Señor. Tenía que ser Pedro. No, Señor, no, ¿cómo crees? ¿Cómo tú me vas a lavar los pies? Como diciendo, yo debería de hacer esto. No, dijo el Señor, no, es necesario que así sea.
No lo entiendes, pero un día vas a comprender lo que estoy haciendo. El Señor Jesucristo tomó una posición, fue un siervo, por supuesto, pero fue una virtud mostrada llamada mansedumbre. Estuvo dispuesto, vamos a decirlo así, a ceder ese derecho por amor a ellos. Claro, había una enseñanza detrás de todo esto, pero la mansedumbre del Señor le llevó a hacer eso. Mansedumbre. Muchas veces decimos por la falta de mansedumbre, no, ¿cómo lo voy a hacer yo? No, yo no lo voy a hacer. Que lo hagan los otros. Yo estoy aquí para mandar, dice el patrón. No. Nos falta mansedumbre. Ser manso. ¿Se acuerda de Moisés? Se dice que Moisés fue un hombre manso. Se supo someter a Dios. Claro, cometió muchos errores y uno de sus pecados y faltas que cometió le impidió entrar a la tierra prometida, a Canaán, y disfrutar. Y lo que llevó a cabo Josué debió haberlo hecho Moisés, pero por un pecado y por la desobediencia a Dios. Pero su vida estuvo caracterizada por la mansedumbre. Moisés. Así que Dios nos ayuda, hermanos, a manifestar estas virtudes en nuestra vida cristiana. Necesitamos manifestar más nuestro amor, nuestro gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, la mansedumbre y la templanza. La templanza no es otra cosa más que el dominio propio. Literalmente significa refrenarse a sí mismo. Significa moderación, mesura o sobriedad. Yo me controlo. No habla de fuerza de voluntad, es muy distinto. Habla de ser mesurados, de ser sobrios, de ser moderados. Yo me pude haber comido toda la barbacoa de anoche, alguien pudo haber dicho. Pero voy a compartir con los demás. Yo puedo hacer esto, pero no lo voy a hacer todo, voy a compartir. Yo puedo lograr aquello, pero vamos a hacerlo juntos. Moderados, mesurados, ser sobrios. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a tener control de nuestras emociones, de nuestras reacciones. Vamos a reaccionar de una manera precisa, correcta, bíblica, cristiana, quiero decir, si nosotros tan solo manifestáramos el fruto del Espíritu. Y esto llega, hermanos, en una sola manifestación: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo esto, hermanos, todos estos beneficios los tenemos para manifestarlo en nuestras vidas, en nuestro diario actuar y en nuestro bien reaccionar, si tan solo anduviéramos en el Espíritu. Que Dios nos ayude a caminar en el Espíritu y no satisfacer nuestros propios deseos, y no dejarnos llevar por nuestra propia impulsividad, y no dejarnos llevar por lo que así se hace, y aquí digo yo las cosas y tú las obedeces, le decimos a la esposa, o la esposa le dice al marido. Que Dios nos ayude a tener control de nosotros mismos y a ser guiados y controlados y dominados por el Espíritu Santo que está en nosotros, y que Dios nos ayude a ir cambiando nuestra manera de reaccionar y nuestra manera de actuar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos que tenemos un compromiso con ella, con tu palabra, y un compromiso contigo, con nuestro Dios y Salvador, de poder mejorar nuestros caminos, nuestra senda de vida, y de poder aprender a vivir de una mejor manera cada día. Necesitamos que tu palabra, tus principios, las virtudes emanadas de esta puedan ser reales, porque son eficaces cuando las practicamos, pero tienen que ser reales en nuestra vida, en base a una decisión que nosotros tomemos: andar en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, aplica tu palabra a mi vida y a la vida de la congregación en esta noche. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.